izquierda, ¿no es cierto? Acá el título de la investigación debe ser letras mayúsculas. Vamos a poner aquí mejor también letras mayúsculas. ¿No es cierto? Aquí los autores, ustedes tienen que colocar aquí el nombre, ¿no es cierto?, de cada uno de ustedes. Si son 5, tienen que colocar los 5, ¿no es cierto? Y en los 5, acá está al final, creo. Sí, tienen que colocar una descripción en 2 líneas de su perfil profesional que contemple su email y el teléfono. Ya, estos datos son importantísimos, ¿ya? Bueno, la especialidad, Escuela de Contabilidad, Universidad Nacional de Tumbes. Todo esto en Arial, en alineación derecha, hacia acá, Arial 11 a un solo espacio. Como verán, todo tiene un solo espacio. No tiene doble espacio, ni espacio y medio, ni nada por el estilo. ¿Ok? Vamos a ver la universidad. Ay, caracho. Aquí me escudo. Vamos a ver aquí. Este libro debe ser para que tengan una idea. Ya está. ¿Sí me entienden, no? Ahí está. Ese es el formato que yo necesito para este trabajo. En el resumen, por favor, el resumen y la introducción se elaboran al final de la elaboración del trabajo. Muchos me ponen ahí un resumen, cualquier cosa. No, tiene que ser un resumen adecuado, por favor. Ya. Esto se elabora casi a lo último. ¿No es cierto? Al igual que la introducción. Aquí ya los estoy involucrando más o menos en lo que viene a continuación, que justo están hablando sus compañeros. La Escuela de Contabilidad ha sido seleccionada para la acreditación, y la acreditación requiere estándares de calidad altos y nivel de excelencia. Esa es la razón de la acreditación. Por tanto, sus ensayos tienen que tener algún elemento importante de investigación. Y este ensayo es un modelo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? No me pongan letras bonitas, muñequitos, nada. Exactamente igual como está aquí. No tienen ni por qué colocarse. El título del trabajo, bueno, el título ya lo tienen ustedes. Simplemente lo ponen aquí, todo lineado a izquierda. Con la letra Times New Roman, la fuente de Times New Roman y su número 18. El subtítulo ya es una frase que ustedes tienen que idear, utilizar su creatividad, ¿no? Los autores ponen sus nombres completos, ¿no? Y abajo porque les va a pedir al momento que ingresen una descripción en 2 líneas de su perfil profesional. Por ejemplo, ustedes tienen que colocar, ¿no? Por ejemplo, Elmer González Ruiz, ¿no? Escuela de Contabilidad, ¿no es cierto? Escuela de Contabilidad, ¿no? Especialista en tal cosa, ustedes pueden colocar, pues, ¿no? Con orientación a la tributación o algo, ¿no? Su email y su teléfono. O sea, algo que a ustedes los llamen, ¿no? O sea, que uno pueda leer, caramba, este estudiante, por ejemplo, ¿no? Responsable, ¿no? Colocarse honesto, ¿no? Honorable, ¿no?
Algo que describa, pues en 2 líneas, nada más, 2 líneas, ¿no? ¿No? Trabajo bajo presión, una cosa así, ¿ya? ¿Sí me están escuchando, por favor? Máximo 18 hojas, dijo el profesor, o menos. No, 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 no. Aquí eso vamos al final, ¿ya? Eso está acá. Acá se pide, perdón, como máximo 6 hojas, como máximo. 6 hojas. 6 páginas, perdón. Vamos a ponerle mejor aquí. Aquí serían 14 páginas, dispuestas en 7 hojas. O sea, aquí lo estoy colocando como si me estuvieran presentando en físico, ¿no? Pero en realidad son 7 hojas nada más. Aquí les estoy colocando, recuerden, imprimir ambas caras de no, esto, ¿no es cierto? Esto obviamente no, esto no encaja, ¿no es cierto? Esto no encaja, porque no me lo van a presentar en físico, ¿no? Se deberá presentar, no, aquí vamos a ver si son 14, en todo caso serían 14, 10 diapositivas, ¿no es cierto? Obviamente 10 diapositivas del contenido, ¿no es cierto? Como máximo. Aparte, pues, la carátula, aparte, pues, las gracias o la referencia bibliográfica, ¿no es cierto? Listo. Que registre las sustancias de su ensayo y cuando el docente lo requiera en sesión deberá estar atento a su llamado. Este procedimiento computará para su evaluación. Eso de que uno les dice, a ver, por favor, activen sus videos y tardan un montón o no quieren o están tomando la decisión de no querer porque no están bien peinados o recién se levantan o están en un ambiente inadecuado o están en la calle, ¿no es cierto? Eso a mí no es de mi interés, ¿no? Lo interés es que ustedes estén presentes y cuando uno les solicite su presencia, su participación, enciendan inmediatamente, ¿no? La cámara. Por ejemplo, aquí les digo que es imperativo que toda la estructura de trabajo encargado sea desarrollada utilizando las normas APA. Yo sé que ustedes ya están en tercer ciclo y ya les van a ir enseñando este tipo de cosas, pero tienen que acelerarla. Se editarán como máximo 10 diapositivas, en realidad son 10 slides. De considerar lo necesario, el estudiante podrá elaborar un díptico, ¿no? O infografía, ¿no es cierto? Que esto es algo muy, muy importante, ¿no? Para que les quede a ustedes, ¿no? Y eso también, ¿cómo se llama? Va en función a su evaluación, ¿no? Donde se registra la información relevante de la investigación que cuente con rigor científico. Esto queda a potestad del grupo, siendo meritorio en la valoración de su calificación, ¿no es cierto? Ojo, importante esto que está aquí. Esto es importante, ¿no es cierto? Se iniciará el proceso de la exposición, sustentación y defensa del trabajo con la lectura del abstract y el keywords, o sea, esto que está aquí. Van a empezar a leer esto, ¿no es cierto? Esto que está aquí es la traducción de lo que está acá arriba. No, the section describes the general law of the research of the object of the research of Brian Ratinel methodology, special discussion and conclusion, maximum, bueno, aquí sí, do handwrite words, Arial 11 to single space, Arial a un solo espacio, ¿no? Palabras claves, keywords, palabras claves máximo 5 o 6, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿sí se me entendió, por favor, esto? El estudiante, aquí, dispondrá para la sustentación, ¿no? El estudiante, o grupo, ¿no? O el grupo, porque puedes poner uno o todos de acuerdo a su organización, dispondrá para la sustentación y defensa de su trabajo, 2 minutos no. Pues. Vamos a ponerle 10 minutos como máximo. Vamos a ponerle. Ya yo me encargaré de extenderlo un par de minutos si veo que la información que están presentando pues es relevante, ¿no? Con lo cual se dará por culminar el proceso de exposición y se podrá registrar su calificación correspondiente por parte del docente. Ya, estas son algunas generales de ley. Ahora sí, me voy a la estructura del trabajo. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? En lo referente acá a los elementos de la evaluación. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, hay una situación con el tema de los grupos. Sí.
Profesor, estamos hablando con el de para que lo más justo Que sea mejoraba hacer sorteo porque nosotros, todos los temas. por ejemplo, no sabíamos que Sí, adelante. Hola. Lo que ajá. Ya. Muy bien. Así es. Sí. Sí. Excelente, así es. Así es. ¿Quién Exacto, dijo lo docente. contrario? Nuestro grupo también quería el 8 y nosotros hemos Sí, sorteado por el es 3 y correcto. ahora quieren sorteo y no, Es pues ya no, correcto. No, no, sorteo no, no, no. no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Ángel, delegado, por eso el delegado está en su responsabilidad. Usted tiene la autoridad para poder discriminar. Si ya un estudiante colocó su grupo y escribió el tema, listo, se supone ya. pero nosotros no sabíamos, profesor, qué Bueno, grupos ya habían sabe, en hecho. todo Si caso, hubiesen hecho ya lo por el conoce. grupo. Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, a El ver. problema ha sido de que no ha habido transparencia ahí, profesor. Debieron haber puesto en el No, no, grupo no, no, desde el no, 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 principio. aquí no hay nada de No, no ha transparencia. sido así. Aquí no, no es el tema de transparencia, aquí es el tema de que hay un delegado que ha sido elegido por ustedes y por algo es el delegado, tiene No, la autoridad necesaria para poder discriminar. Yo me arreglo con él, ¿no? Y por eso les pedí a ustedes, no voy a polemizar, por favor, esto no es una sesión política, ¿ya? Por el amor de Dios, no vamos a polemizar, ¿no? Simplemente aquel que estableció inicialmente, o por, digamos, o por puesta de mano un tema, y ya está ocupado, pues ya el otro grupo tranquilamente tiene que desestimar el tema que había escogido segundamente y utilizar otro. ¿Ya? Así es que no se hagan problemas en En ese todo sentido. caso, docente, si quieren sorteo, los grupos que no tienen No, tema y no, no, sobran no. temas, que ellos hagan. No, 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 no. Envíame nomás que se organicen todos en esos 10 grupos. ¿Ya? No, no, no nos hagamos bolas. No nos hagamos bolas, por favor. Finalmente, los temas. Listo, ya. ¿Quién quiere el tema uno? A ver, que se presente ahorita, ya quedan esos temas. El tema uno, ¿quién es? A ver. Muy bien. ¿Quiénes son los que faltan? Ya, listo. Mendoza, Marcos, el que queda el uno y el 1 y 2. Listo. ¿Quién es el 1 y 2? ¿Quiénes son los que faltan? A ver. Diablo, recién empiezan la carrera y empiezan a poner. Nadie quiere ni el uno ni el 2, porque claro, son los primeros que empiezan, ¿no? Y son los que justamente van a tener toda la valoración mucho más importante, porque siempre se les da el primero, siempre se le avienta de todo. Y su participación incluso es incluso más valorativa, ¿no? ¿No hay nadie que quiera los temas? Lo dejamos, ¿ah? Y yo continúo con lo que sí han escogido sus temas, por si acaso. Y no lo valoramos, por favor. No quisiera llegar a eso. Profe, ya el tema 1 nosotros elegimos. Listo. Vania Carrillo, tema 1. Sí. Ya, y los alumnos que sobren, el tema 2. Ángel, ¿de acuerdo? Gracias, Vania. Listo, se superó el inconveniente. Muchas gracias. Adelante. Voy a seguir, por favor, explicando. Voy a seguir explicando el esquema, ¿ya? Vuelvo y repito. ¿Alguna pregunta
sobre estos términos en que se van a iniciar los trabajos, la exposición de los trabajos. Algo que no esté aquí. Profesor, ¿para cuándo sería la fecha para presentar todo ese trabajo? Sí, bueno, como tenemos clases solo los martes, tendría que ser para el próximo martes. De aquí hacia adelante tenemos 3 martes, ¿no? Van ¿El a próximo ser, martes no había examen? Disculpe. no, el examen es paralelo, no hay problema. Profesor, ¿y cómo sería la exposición? ¿El grupo 1 empezaría? Claro, claro, se respeta así, pues ese es el orden, ¿no? Por eso le estoy colocando aquí. No me entiende, creo, ¿no? Tan difícil es entender esto. Aquí está, tema 1, expone el 1, luego el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, en ese orden. Entonces, docente, queda que el martes se presentan trabajos de todos los grupos, expone el primero hasta donde alcance. No, ahí sí quiero hacer una aclaración. Ya. El primer martes que viene, expone el grupo 1, 2, 3 y 4. Porque son los 4, 10 minutos, 40 minutos, más 20 minutos, ahí se nos van las 2 horas. Para exposición, ¿no? Ellos van a presentar su trabajo con las diapositivas y un díptico, tríptico, si es que así lo consideran necesario. ¿No es cierto? Entonces, al momento de yo desarrollar al momento que ustedes están exponiendo, yo estaré revisando su documento de Word, porque son 2, es el esquema 1 y las diapositivas, ¿no es cierto? Entonces yo estaré estaré revisando a medida que ustedes van y les voy a ir colocando algunas observaciones o alguna revisión. ¿Me entiende? De allí, yo obviamente voy a explicar cada una de esas observaciones que me tienen que presentar. Yo también ahí voy a afianzar la información que ustedes van a presentar. ¿Ok? De allí voy a dejar unas preguntas en el chat. Voy a dejar preguntas en el chat. Si hay un grupo que ha cubierto las expectativas que me espero y no tiene preguntas, pues ni hablar, no tiene que hacer nada. Entonces, en la próxima sesión, ya me van a entregar su trabajo mejorado. ¿Me entienden? O sea, la exposición, sí. O sea, en otras palabras, conforme van exponiendo, se van presentando los trabajos consecutivamente. Efectivamente. Cosa que a la sesión siguiente ya me presentan el trabajo muy bien redactado, muy bien hecho, con las observaciones subsanadas, ¿no? Con las preguntas, con sus debidas respuestas que les voy a formular, y ya simplemente me lo entregan así nomás. Ese documento sí me lo tienen que presentar, el documento final sí me lo tienen que presentar, digamos, en un archivo integrado en PDF, su Word, sus diapositivas, el tríptico, díptico si hay, y un anexo donde estén las respuestas a las preguntas que se le ha formulado. ¿Entienden? Por ejemplo, para citar, los grupos del 1 al 4 exponen sus trabajos ese día, les presento las observaciones. Si no hay observaciones, como le digo, no hay ningún problema. Me quedo con ese trabajo. Entonces, el siguiente martes, vamos a ver, exponen el 7, ¿no? El siguiente martes 14, ya el grupo 1, 2, 3 y 4 me presentan su trabajo final ya. Entregadito, ordenadito, bien acomodadito, bacán. ¿Me entienden? Sí, docente. Listo. El día 14, ya el día 14 de diciembre, me presenta su trabajo el grupo 5, 6, 7 y 8. ¿No es cierto? Ellos exponen su trabajo ese día. Nuevamente, igual, si hay observaciones, si hay... Y lo mismo para la próxima semana tendrían que arreglar. Y lo mismo para la siguiente semana. ¿Ok? Esperemos llegar Docente, a y el examen es el 7. Es en paralelo. El examen yo lo voy a colocar ahí en su comunicado, en el WhatsApp, para que ustedes estén atentos. Puede ser en el transcurso de la siguiente semana, o puede ser también esta semana, si me da tiempo a preparar. ¿Ya?
Ya, docente. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces continúo ahora sí con el esquema. Como les decía, el resumen y la introducción se elaboran al final, ¿no? Con lo que ustedes tienen que ir primero es los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Del tema que me han dado, yo busco personas que hayan hablado a favor o en contra de lo que está ahí. Por eso se pone aquí evidencia empírica registrada en investigaciones o difusiones de manifestación permanente del problema en fuentes primarias o secundarias de la información y la inminencia del peligro que conlleva a los usuarios no darle solución oportuna. Docente, ¿Cierto? disculpe, ¿está Sí. compartiendo? Sí, claro. No estoy compartiendo. Sí. Ya, disculpe. Ya, ok. Aquí está. ¿No es cierto? Aquí está, la evidencia empírica. Si mi tema, por ejemplo, es, vamos a partir de supuesto, vamos a ver, balanza de pagos, importancia y determinación. ¿No es cierto? Las reservas internacionales netas. Ahí hay un error, ¿ya? Es balanza de pagos, importancia y determinación, nada más. Hay un punto. Y luego hay otro tema, las reservas internacionales netas, RIN. Si ese es mi título, si ese es mi trabajo del tema 2, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que hablar aquí en los antecedentes, ¿no es cierto? Origen de la balanza de pagos, es como una historia, llamémosle así. Alguien tiene que haber hablado primeramente de la ¿cómo se llama? De la balanza de pagos, ¿no es cierto? Lo citan de acuerdo a norma ZAPA. Luego, por ejemplo, puedo colocar aquí cómo es la balanza de pagos en el Perú, ¿no es cierto? Pero una descripción que me dé datos, no una descripción simple, somera y me llenen el documento de información irrelevante, ¿no? Tiene que ser precisa, relevante, ¿no es cierto? Ahora, la balanza de pagos, me quedan 10 minutos. Si yo veo que hay una estadística, por ejemplo, pongo una estadística de la balanza de pagos e interpreto esa balanza, ese gráfico, ya, esa interpretación la colocan aquí. La balanza de pagos fue hace 10 años de 10.000 millones de dólares, pues ahora son de 300.000 millones de dólares. Ya, esa información la colocan ahí y ponen la cita, ¿no? Fuente, INEI, PCR, ¿no? Qué sé yo, estudios económicos, todo eso, ¿no es cierto? Las teorías relacionadas al tema. Tienen que buscar algunas teorías económicas vinculadas al tema de la balanza de pagos. ¿No es cierto? Por eso dice acá, situación de aportes científicos o teorías establecidas y en evolución que han sido sorprendidas por el problema y que enfrentan cuestionamientos a las mismas. ¿Cierto? Vamos en materiales y métodos. En materiales y métodos, por favor, no me pongan texto. Lo que va a ir es cuadros, gráficos y su interpretación. Esto es importante. Cuadros, gráficos y su interpretación. ¿No es cierto? En esta etapa. Eso es lo que tienen que ustedes, si hay unos datos, por ejemplo, la balanza de pagos, si ustedes mismos hacen un cuadro estadístico, ¿no? De Perú, por ejemplo, le ponen de Ecuador, Colombia, hacen un gráfico en Excel, excelente, lo pueden colocar ahí sobre eso hablar, ¿no? Definiciones, también pueden ir las definiciones, pero no van a ir en texto, sino de pronto en un ¿cómo le llaman? Un diagrama, un gráfico, un diagrama que pues establezca información, ¿no? Es decir, el tema estudiado en acción, ¿no? Dice, para el análisis de la información recogida, de todo esto que ustedes están recogiendo, puede hacerse uso de diagramas de flujo, tablas, gráficos, esquemas, mapas conceptuales, figuras, entre otros, ¿no es cierto? Que puedan definir, describir, explicar las características del fenómeno estudiado, en este caso el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el caso de la balanza de pagos, el problema es la evolución del comportamiento, el comportamiento de la balanza de pagos.
si es superavitaria, deficitaria, ¿no es cierto? Y predecir, ¿no?, efectos nocivos de su permanencia comparados con las mismas situaciones con otros territorios, encontrando sus diferencias, similitudes, su magnitud, señalando afectaciones a las poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Los resultados sí se desprenden de esto que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? Por eso dice, del análisis de la información deben desprender algunas variables o magnitudes con sus respectivos indicadores de medición. Acentúelo en una línea de tiempo y analice sus tendencias. Ese es el resultado. Balanza de pagos. Ah, ya, muy bien. La balanza de pagos es la variable, ¿no? ¿Cómo medimos la balanza de pagos? Bueno, a través de los tres mercados, ¿no? Mercado de bienes y servicios, mercado de liquidez y mercado de deuda. Por ejemplo, me puedo especificar en el mercado de deuda, ¿no? Y pongo ahí ese resultado. La discusión, esto es importantísimo. Cuando se pone discusión, significa que va a haber una discusión entre los autores que hablan a favor, en contra y mi propia opinión. A eso se refiere. Opinión. ¿No es cierto? Eso es lo que se requiere en este acápite, ¿no es cierto? Por eso se le coloca ahí. En este acápite tendrá que constatar los resultados obtenidos, o sea, estos resultados con las teorías y aproximaciones científicas citados en las bases teóricas de la investigación. Debe notarse que dicho contraste debe ser medido por espacios de tiempo, las tendencias con los espacios de tiempo y las características con el fenómeno del problema y si son repetitivas o no. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Las conclusiones, bueno, se van a desprender ¿de dónde? De la discusión, se desprenden de la discusión. Esto es importante, no es las conclusiones que ustedes quieren, sino todo esto es un trabajo que ustedes van a poner en práctica respecto a los temas que se les he señalado, ¿no? Se le da respuesta a la formulación del problema y al objetivo de investigación. Y aquí es donde aquí es donde viene la parte del resumen. Una vez que se tiene esto, una vez que se tiene el tema, uno se pregunta varias cosas, ¿no es cierto? Y ahí se construye, con esto se construye la introducción, ¿no es cierto? Entonces, para la introducción debe haber una información suficiente, que es la que se genera desde los antecedentes, las teorías, los materiales, los resultados y la discusión, ¿no es cierto? La realidad problemática tiene que colocar el problema, las soluciones reportadas en la literatura científica, pues yo les decía si es que han sido a favor o en contra, ¿no es cierto? Relacionados con el problema, los antecedentes, el vacío del conocimiento del asunto que se propone dilucidar, la justificación teórica, el propósito que viene a ser el objetivo de estudio. A ver, yo le pregunto aquí, por ejemplo, ¿quién tiene fluctuaciones macroeconómicas internacionales y la inestabilidad macroeconómica en el Perú? ¿Quién lo ha escogido? Delegado. El 5. Ya, de ahí